Mi amado se casa. Redacté personalmente el decreto imperial que anuló el matrimonio, deseándoles felicidad eterna. El día de su gran boda, me encontraba gravemente enferma. Acercándome al final de mis días, jamás imaginé que irrumpiría en mis aposentos, con su traje de boda, el rostro pálido como la nieve y sus dedos entrelazados con los míos. Majestad, fui yo quien se equivocó, dijo. La guerra fronteriza había terminado con una gran victoria, y toda la nación se regocijaba. Medio mes después, Chris Powell compareció ante el tribunal. Tras 3 meses de separación, se había vuelto más moreno y delgado, aunque aún vestía túnicas ceremoniales rojas. El aura asesina que lo rodeaba seguía siendo inconfundible. La tensión que sentía finalmente se alivió. Empecé a reflexionar sobre la recompensa que merecía. El oro, por supuesto, estaba garantizado. Y las provincias occidentales acababan de enviar unos nuevos y curiosos tributos. Después de la corte invité a Chris a cenar conmigo. El eunuco Vincent se acercó con un cuenco de medicina. Su Majestad, es hora de su medicina. Su interrupción llegó en el punto álgido de nuestra conversación, y fruncí el ceño, disgustada. Vincent apenas se atrevía a respirar. Chris, sin embargo, tomó el cuenco sin dudarlo y le preguntó con indiferencia, ¿cómo ha estado de salud su Majestad últimamente? Vincent lo miró agradecido. Antes de que pudiera responder, me hice cargo de la conversación con indiferencia. Claro que estoy bien. Hay sirvientes que me atienden. Ni viento ni lluvia, ¿qué me preocupa? Tú, en cambio, estás muy delgada. Dicho esto, le quité el cuenco de las manos y lo bebí de un trago. El sabor amargo me resultaba nauseabundo. Incluso después de 10 años, nunca me había acostumbrado a la medicina. Chris me dio una ciruela en conserva. Su dulzor empalagoso me llenó la boca. Me miró con ojos sombríos. Su Majestad, tengo una petición. Le hice un gesto para que hablara. Se levantó, se arrodilló y dijo con profunda solemnidad, he traído a alguien conmigo. Le pido a Su Majestad que me conceda un matrimonio. La dulzura en mi boca se agrió. La tragué, esbocé una sonrisa y dije, un asunto feliz. Por supuesto que lo aprobaré. Tengo muchísima curiosidad por saber qué dama ha logrado conquistar el corazón del general Powell. Chris dudó y luego habló. Es un hombre. Una vez me salvó la vida. Un hombre. Repetí, insegura. Él asintió. Mis dedos, ocultos en la manga, se clavaron con fuerza en la palma. Por un momento perdí la compostura, pero solo por un momento. Sonreí rápidamente. Si es a él a quien te importa, ¿qué importa que sea hombre? Así que a Chris le gustan los hombres. Hubo un destello en sus ojos, demasiado complejo para interpretarlo. Antes de que pudiera analizarlo mejor, bajó la mirada e hizo una reverencia en agradecimiento, ignorando la inquietud de los presentes. Ordené a las doncellas del palacio que trajeran vino y lo invité a un brindis festivo. Copa tras copa, sentía como si me destrozaran el corazón con tanto dolor que apenas podía respirar. Al final no pude contenerme y una lágrima se me escapó por el rabillo del ojo, cayendo en el vino y formando una leve ondulación. Estaba borracho. Chris me llevó de vuelta a mi dormitorio. Al pasar junto al lago Esmeralda, un ave acuática solitaria sobrevoló la superficie, salpicando en todas direcciones. Murmuré distraídamente que pagaría una vida con el matrimonio. Hace años el general Powell me salvó la vida. Quizás yo también debería haberme entregado a él. Aturdido, mis recuerdos se remontaron a 10 años atrás. Había ido solo al corazón del lago con la intención de contemplar sus tranquilas aguas. Desde que enfermé sentía como si me hubiera desplomado de las nubes al polvo. Desesperación. Desafío. Silencio. Hacía tiempo que me había cansado de vivir. Me había hundido en el agua, pero entonces Chris me sacó a la superficie, con la cara roja por el esfuerzo. Balbuceó, era mi deber salvar a Su Majestad. Me reí y lo interrumpí. Estaba borracho. Diciendo tonterías. Somos gobernante y súbdito, separados por la ley del cielo y el orden propio. Aturdida sentí que alguien me recostaba con cuidado, quitándome con cuidado la bata, los zapatos y los calcetines. Justo antes de perder el conocimiento,
logré enganchar un dedo en una brizna roja. Esa noche desperté. Apretaba con fuerza en mi mano un trozo de tela roja. Sentí un cosquilleo en la garganta y empecé a toser sin control, como si me estuvieran destrozando los pulmones. Vincent Ruston se puso nervioso. Reprimí la tos y me apoyé en el marco de la cama, levantando la vista perezosamente. Aún no estaba muerto. ¿A qué viene el pánico? Se secó el sudor de la frente y se dejó caer de rodillas. Este sirviente solo estaba preocupado. Su Majestad. Bebió esta noche. Molesto me levanté para servirme un té. Pero al instante siguiente un fuerte olor metálico me golpeó la garganta. Me tapé la boca mientras la sangre brotaba de entre mis dedos, tiñendo el suelo de rojo. Vincent temblaba por completo con los ojos abiertos como un pollo con la garganta agarrada. Apoyándome en la mesa, me limpié la sangre de la comisura de la boca sin expresión alguna. Vincent finalmente recuperó el sentido y salió corriendo a pedir ayuda. Grité con voz ronca: Vincent. Se quedó paralizado a medio paso, girándose, con el rostro lleno de tristeza. No despiertes a esos viejos médicos. Tráeme un poco de agua caliente. Con el rostro pálido, Vincent bajó la cabeza. Sí, Su Majestad. Con agua tibia, me lavé lentamente la sangre de las manos. La sangre del suelo quedó limpia, como si nada hubiera pasado. Me senté frente a mi escritorio y ordené, moliendo la tinta. El decreto imperial que anuló el matrimonio del general Powell aún no se había escrito. Mojé el pincel en tinta, lo sostuve sobre el papel y no lo bajé. Cayó una sola gota de tinta, extendiéndose hasta formar una mancha oscura. Siempre supe que Chris algún día se casaría. ¿Por qué seguía tan reticente? El joven que amaba iba a pertenecer a otra. ¿Cómo iba a estar dispuesta? Pero, ¿qué podía hacer? Se me estaba acabando el tiempo. Finalmente bajé el pincel, pincelada a pincelada, palabra a palabra. Me llevó mucho tiempo completar el decreto. Cuando lo terminé me había agotado por completo. Vincent guardó el pergamino con cuidado. Agité la mano perezosamente. Déjame. Estoy cansado. La puerta se cerró tras él. Me obligué a volver a la cama. Me volvió a picar la garganta y tosí otra bocanada de sangre. Solté una risa amarga. Ja. Cerrando los ojos no pude evitar sentir rencor hacia Chris por un instante. ¿Por qué me salvaste entonces? ¿Por qué dejaste que arrastrara este cuerpo destrozado por una vida a medias, sin vivir ni morir? En esa neblina, recordé cosas de hace mucho tiempo. Al principio Chris y yo no nos llevábamos bien. Era el compañero de estudio elegido por el príncipe regente para mí, un joven marqués mimado, adorado por todos. Pasaba sus días peleando gallos y paseando perros, despreocupado y salvaje. Era inquieto, siempre saltando como un mono tonto. Prefería la paz y la quietud, contenta de sentarme en mi escritorio desde el amanecer hasta el anochecer. Éramos lo opuesto, movimiento y quietud, fuego y hielo. En la superficie manteníamos la armonía. En el fondo, la tensión latía a fuego lento. Ambos éramos orgullosos y jóvenes, reacios a ceder. Ya fuera en literatura o artes marciales, intentábamos constantemente superarnos, compitiendo por el primer puesto. Ese día, durante la competición de tiro con arco a caballo, Chris llegó con elegancia, con ropas brillantes y vaporosas, y ganó el título de forma espectacular. Regresó a mi lado con paso lento y pausado, con un dejo de orgullo en la mirada. Hizo una reverencia respetuosa. Perdóneme, Majestad, he ganado esta ronda. Respondo con un gesto frío, sin decir nada mientras el arco en mi mano se aleja. Una marca fina en mi palma. Chris aceptó su recompensa con una brillantez deslumbrante. Nunca había sido rival para él en habilidades marciales. Aunque entrenaba duro a diario, él tenía un don para la estrategia, la aritmética y el combate, aunque su dominio de la poesía y la música fuera inexistente. Recibía frecuentes palizas de los tutores. Cuando terminó la partida y la multitud se dispersó, me quedé atrás, aún con el arco en la mano, reacio a aceptar la derrota. Entrené una y otra vez, intentando dar en el blanco. Un poco más precisos, solo un poco más, pero mis flechas perdieron dirección poco a poco.
Ya no daban en el blanco, se volvieron locas sin rumbo como si estuvieran desahogando su frustración. Su Majestad, con un corazón inquieto, no dará en el blanco. La voz perezosa de Chris se oyó. Me giré hacia ella. No me había dado cuenta de cuánto tiempo llevaba observándome cuando regresó. Mirándolo desde mi caballo, respondí fríamente, no estoy inquieto. Se encogió de hombros y arqueó una ceja, tranquilo como siempre, diciendo la verdad. Con la forma en que practica Su Majestad, temo que su maestro de tiro con arco rompa a llorar. Su tono burlón me encendió el corazón. Marqués, le espeté, si no tiene nada que hacer, váyase de una vez. Pero Chris no se fue. Se quedó observándome descaradamente con su mirada burlona como una sombra. Me inquietó aún más. Disfrutaba de mi humillación. Ese solo pensamiento bastó para encender mi razón como la hierba seca. Todo el resentimiento por estar constantemente eclipsado por él explotó de repente, ira, amargura y vergüenza. Giré mi caballo y levanté el arco, apuntando la flecha directamente a Chris. Se quedó paralizado unos segundos e incluso tuvo el descaro de bromear, Su Majestad, el objetivo no funciona. Pensando en cambiarlo, los eunucos y las doncellas de palacio a nuestro lado palidecieron de miedo y corrieron a intervenir. Su Majestad, no, por favor. Mantuve la postura, la cuerda del arco tensa. Me burlé y si lo soy, seré el blanco de Su Majestad, respondió. Chris tomó la diana y la sostuvo ante él con ambas manos, inmóvil. No había miedo ni retirada, solo una tranquila confianza, como si supiera que no me atrevería. Su compostura me enfureció aún más, como si golpeara un algodón suave. Entrecerré los ojos. ¿No temes que falle y te mate? Chris sonrió. Su Majestad, ¿cómo lo sabrá si no lo intenta? Observé su rostro sonriente, esa expresión exasperante, y una voz dentro de mí gritó, mátalo. Entonces por fin serás libre. El príncipe regente dejará de compararnos. Si muere, seré el único en primer lugar. El príncipe regente ya no estará decepcionado. Solo tengo que hacer zas. La flecha voló como una estrella fría y dio en el blanco. Chris bajó la vista hacia el blanco que tenía en las manos y luego alzó la vista con una sonrisa radiante. Buen disparo. A un eunuco cercano le fallaron las piernas del susto y se desplomó en el suelo. Desmonté con expresión compleja y caminé hacia Chris. ¿No tenías miedo?, pregunté. Chris dejó caer el objetivo y se desplomó en el suelo, dándose palmaditas en el pecho con fingida sensación de miedo. Lo estaba. Por un instante pensé que Su Majestad quería matarme. Mira, todavía me tiemblan las piernas. Me burlé y lo ignoré. La frustración en mi pecho se había disipado, reemplazada por un arrepentimiento silencioso. Chris permaneció sentado en el suelo y me tendió la mano con pereza. Su Majestad, ayúdeme. Volví la cabeza, negándome en silencio. Hizo pucheros. Lo digo en serio. Me tiemblan las piernas. Dudé y luego extendí la mano lentamente. Chris sonrió y la sujetó con firmeza. Una ráfaga de pasos apresurados se acercó por detrás. Los eunucos llegaron con el médico imperial a cuestas pálidos. Tras ellos el príncipe regente de expresión sombría, tenía la mirada penetrante y la voz más fría que el hielo. ¿Quién te enseñó a actuar así? Estaba furioso. Bajé la mirada. Su Majestad se equivocó. De repente Chris dio un paso adelante protegiéndome con su cuerpo. Príncipe regente, solo estábamos jugando, dijo apresuradamente. Miré a Chris, que me sacaba media cabeza. Suavemente extendí la mano y le di un golpecito en el pecho con el dedo. No estábamos jugando. Cuando levanté el arco por primera vez, apuntaba justo aquí. El rostro de Chris palideció. Estaba claramente asustado. Volviéndome hacia el príncipe regente, incliné la cabeza. Por favor, castígueme, Su Alteza. Su voz se mantuvo severa. ¿Por qué Su Majestad quería matar al joven marqués? Hice una pausa y respondí con sinceridad. Porque no podía vencerlo. No soportaba ser el segundo. En cuanto lo admití, algo se tranquilizó dentro de mí. El príncipe regente ordenó que revisaran al joven marqués. Chris fue rápidamente rodeado por médicos.
Seguí al príncipe regente para recibir mi castigo. Él mismo administró los latigazos. Cada golpe impactó con fuerza. Como hijo del cielo, dijo, no debes dejar que el orgullo ciegue tu juicio. No debes menospreciar la vida de los demás. Durante varios días permanecí en cama, sin dormir por el dolor. Y aún así, acepté el castigo de buena gana. No había resentimiento en mi corazón, solo alivio. Aún así, la idea de que Chris pudiera ser despedido y dejar de ser mi compañero me llenó de un extraño vacío. Su Majestad, Su Majestad. Giré la cabeza. Una cara se coló por la ventana. Era Chris. ¿Tú, qué haces aquí?, pregunté sorprendida. Subió con facilidad, se inclinó sobre mí y dio un suspiro dramático. Herido así, y sigues leyendo. Murmuró para sí mismo. He oído que casi pierdes la vida bajo el látigo del príncipe regente. No fue nada grave, dije con calma. Solo rumores. De repente levantó la fina colcha y vio mi espalda, surcada de verdugones. Jadeó, ¿a esto no le parece grave? Mi rostro se ensombreció. Chris. Me miró a los ojos, llenos de un dolor silencioso. Su Majestad, debe doler, ¿verdad? Bajé la cabeza, apretando los dedos alrededor del libro. Sí, dije, me duele. Una suave brisa me rozó la espalda. Levanté la vista. Chris se había inflado las mejillas y soplaba suavemente sobre las heridas de mi espalda. Su expresión era seria y sincera, pero a la vez infantilmente tonta. No pude evitar reír. Chris, todavía serio, explicó que soplar ayuda. Cuando era pequeño y me lastimaba, mi madre solía soplarme el dolor. Era un consuelo infantil, pero de alguna manera, el dolor de espalda se alivió de verdad. Tal como dijo Chris, sóplalo y no dolerá tanto. En una nube de calor y agotamiento, me quedé dormido. Cuando desperté, el cielo ya estaba teñido de crepúsculo. Chris se frotaba las mejillas, con una sola bocanada de aire. ¿Cómo no me había dado cuenta antes de lo ridículo que parecía? Lo miré y le sonreí suavemente. Deja de soplar. Si sigo así, me resfriaré. Al verme despierto, los ojos de Chris brillaron. ¿Duele menos ahora?, preguntó con entusiasmo. Emití un leve zumbido ascendente. Parecía orgulloso. Lo sabía. Sentado junto a mi cama, sacó varios frascos de medicina de su bata como si fueran tesoros preciados y los alineó a lo largo del borde de mi cama. Traje medicina para tus pestañas. Hace maravillas. Señaló cada una con gran importancia. Este es para el dolor. Este es para una sensación compleja que me invadió al mirarlo. Bajé la mirada y pregunté ¿por qué? La expresión de Chris era franca, como si fuera lo más natural del mundo. ¿Qué quieres decir con ¿por qué? Solo quería traerle una medicina a Su Majestad. Aparté la mirada, sin atreverme a mirarlo a los ojos. En voz baja dije, lo siento. Parpadeó. Ah. Levanté un poco la voz. Dije que lo sentía. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Se inclinó y se acarició la oreja. ¿Qué acaba de decir Su Majestad? Una vez. 2 veces. 3 veces. Se me acabó la paciencia. Le agarré la oreja y se la retorcí, me ardían las mejillas. Te dije que te fueras. Chris se frotó la oreja enrojecida, sonriendo descaradamente. Al ver a Su Majestad tan animado, me siento aliviado. Lo ignoré negándome a mirar. Su Majestad. Ser un objetivo fue voluntario. Un poco emocionante, la verdad. Me quedé paralizado, sin saber qué ridículo pensamiento se le estaba gestando en la cabeza. Molesto. Le hice un gesto para que se fuera. Vete ya. No olvides aplicar la medicina. Gritó al salir. Con su partida el palacio volvió a su silencio habitual. Cogí las botellas que había dejado junto a mi cama. Suenan agradablemente al chocar. Al día siguiente Chris volvió, esta vez con un montón de libros de cuentos, que dejó tirados sobre mi cama. Sonriendo me arrebató el pergamino de estrategia de la mano. ¿Qué sentido tiene leer ensayos y odas? Mejor lee esto.
Le lancé una mirada fría mientras él se repanchingaba perezosamente en el sofá, hojeando uno de los libros. Si estoy postrado en cama y no puedo asistir a la Academia Imperial por una lesión, ¿por qué sigues aquí? Pregunté con frialdad. Chris pareció culpable por una vez, tropezando con las palabras. Yo. Tú. Fruncí los labios y me volví hacia Vincent. Acompaña al joven marqués de vuelta a la academia. Asegúrate de que asista a las clases del gran tutor Brown. De todos los instructores de la academia, Chris era el que más detestaba al gran tutor Brown. Cada vez que llegaba su turno, Chris hacía todo lo posible por fingir estar enfermo o inventar una excusa para escapar. Ahora entraba en pánico y se agitaba dramáticamente. Su Majestad. ¿Cómo podría pagar la bondad con traición? Pero al final, no fue rival para los eunucos y se lo llevaron. Recogí los libros de cuentos dispersos. Los hojeé hasta que llegó la hora de comer, dejándolos a regañadientes. Una vez que me recuperé, miré el libro que tenía en la mano con sentimientos encontrados, corrompiendo mi mente por completo. Llamé a Vincent y le pedí que guardara todo el montón en un cofre. El tercer día, el cuarto durante mi convalecencia, Chris me visitaba a menudo, acercándose cada vez más a mí. Cada pocos días traía pequeñas baratijas o chucherías raras, todas guardadas en el mismo cofre. Un cofre se convirtió en 2, luego en 3. Se amontonaron en un rincón de mi dormitorio. Después de sanar y regresar a la academia, Chris se volvió aún más inseparable, siempre a mi lado. Me había acostumbrado a su presencia. Pero últimamente había cambiado repentinamente sus costumbres. Después de clases desaparecía sin dejar rastro. Sin él, el mundo se sentía extrañamente tranquilo, incluso solitario. Solo entonces me di cuenta de que un poco de ruido no era tan malo. De repente recordé su queja anterior. Su Majestad, lo único que hace es leer memoriales o libros. Tus días son terriblemente aburridos. Sin pensarlo, dejé a un lado los áridos ensayos políticos y abrí el cofre escondido en un rincón. Dentro, estaba lleno de libros de cuentos y baratijas, todo lo que me había regalado. A Chris le gustaban los libros interesantes, los juguetes fascinantes y la gente animada. Igual que él, brillante, travieso, indomable como el viento. Pero yo, nacido hijo del cielo, llevaba mucho tiempo atado a las reglas, los rituales y el decoro. A sus ojos debí de parecerle completamente aburrida. Desde que lo asignaron como mi compañero de estudio, no le había caído bien. Esa era la razón. Pasé los dedos por el libro de cuentos que estaba en la cima de la pila. De repente oí pasos en la puerta. Sorprendida, cerré el baúl de inmediato y vi a Chris entrar con pasos rápidos y ansiosos. Con manos ágiles, abrió el cofre antes de que pudiera detenerlo, con una sonrisa traviesa. ¿Qué escondes aquí? Intenté en vano bloquearlo. Cuando vio lo que había dentro, se quedó paralizado por un instante. ¿No dijiste que eran malos para la mente? ¿Que los tiraste todos? Cambié de tema rápidamente. ¿Qué te trae por aquí? Chris me miró con complicidad y luego sacó la linterna de detrás de su espalda. Era un poco tosca, pero entrañablemente seria. Se lo quité y noté las heridas en sus manos, pequeñas y numerosas. Sorprendido, le pregunté, ¿tú lo hiciste? Claro. Me llevó muchísimo tiempo. Es el mejor que he hecho. Prácticamente movía la cola con orgullo. Al mirar la linterna, una calidez se apoderó de mi pecho. Gracias. Hacer una linterna requería tiempo y paciencia. Que Chris dedicara tanto esfuerzo a un regalo tan delicado era realmente excepcional. Según mis cálculos, el Festival de los Faroles estaba a solo unos días. Hice girar el farol entre mis manos, escuchando a Chris hablar de las ferias de templos de festivales pasados, llenas de energía y risas. Me despertaron algo. Anhelaba verlo con mis propios ojos. Así que, cuando Chris me miró con ojos brillantes y preguntó, «Su Majestad, ¿le gustaría escabullirse del palacio conmigo y verlo con sus propios ojos?», debí haber dicho que no. Pero algo ajeno a mi control me hizo asentir. Contaba los días, anhelando en silencio la llegada del Festival de los Faroles. El día del festival, con la ayuda de Chris, me escabullí del palacio. Como un pájaro que escapa de su jaula, me adentré en lo desconocido, de cabeza en la libertad.
La feria del templo era exactamente como Chris la había descrito, ruidosa, alegre, deslumbrante en cada rincón. Entre la multitud, nadie me reconoció como el emperador. Era solo una gota de agua en un vasto mar, libre para jugar, reír y saborear este instante robado de la vida. Agotados por las festividades, subimos a un bote pintado para navegar por el lago. A lo lejos brillaban los faroles y se oían voces clamorosas. Sin embargo, en el agua todo estaba en calma. Solo unas pocas embarcaciones flotaban cerca, con las olas golpeando suavemente el casco. Una suave brisa me rozaba mientras tomaba un sorbo de té caliente. Chris me dio un codazo con el hombro y susurró: ¿Está satisfecho, Majestad? Le lancé una mirada de advertencia. Me apellido Jackson. Chris se puso inmediatamente a la cola. Muy bien, joven amo Jackson. Intercambiamos una sonrisa discreta. De repente nuestro bote se sacudió ligeramente, como si algo lo hubiera golpeado. Varias embarcaciones pequeñas nos rodeaban por todos lados. Estaban llenas de hombres enmascarados. Absorto en la alegría del momento, había olvidado por completo mi identidad. Haciendo caso omiso de las repetidas advertencias del príncipe regente de mantenerme alerta en todo momento, no me di cuenta de la oportunidad perfecta que representaba para un asesino. El líder saltó a bordo y, sin dudarlo, le cortó la garganta al barquero. La música se detuvo de golpe. Se oyeron gritos mientras la multitud se dispersaba aterrorizada. Chris me protegió tras él. Los asaltantes estaban claramente bien entrenados. La sangre se derramó sobre la cubierta de madera, llenando el aire de un hedor tan denso que provocaba náuseas. Mi espalda se estrelló contra un pilar de madera. Mis órganos se movieron por el impacto y tosí una bocanada de sangre. Con el rabillo del ojo vi un esquife solitario no muy lejos. Chris se encogió, rodó por el suelo varias veces y luego quedó inerte, agarrando con todas sus fuerzas la pierna de un atacante. Tenía la cara manchada de sangre. Me gritó con voz ronca y desesperada: «¡Corre! Charles, vete». El atacante levantó su espada, con la punta apuntando a la espalda de Chris. Se me encogió el corazón. Grité alto. Si huía, Chris moriría sin dudarlo. Los asesinos restantes harían lo que fuera necesario para cazarme. Solté mi espada sin dudarlo, renunciando a toda resistencia. «¿A quién buscan? Soy yo», dije. Di un paso al frente por mi propia voluntad. En un instante me quité la horquilla de madera del pelo y se la clavé en el cuello al líder. La sangre salpicó caliente y espesa. Aprovechando el momento, agarré a Chris y salté al lago. En el aire un escalofrío intenso me atravesó la espalda, seguido de un dolor abrasador. Mi cuerpo se retorció al estrellarnos contra el agua helada. Escupí sangre. Al mirar hacia abajo vi la espada salir disparada de mi pecho, atravesándome la espalda. Algo dentro de mí se estaba agotando rápidamente. Pateaba y me retorcía, pero mis extremidades eran demasiado pesadas. Mi mente se nublaba. Aturdido, vi a Chris a mi lado. Se aferró a mí con la cara roja por contener la respiración y los dientes apretados. La superficie no estaba lejos, pero empezó a tambalearse y tragó varios tragos de agua, debilitando sus movimientos. Aún así no me soltó, pero a este paso ambos moriríamos. Con mis últimas fuerzas me aparté de sus brazos. Chris tenía los ojos abiertos de par en par por el pánico. Me agarró con impotencia. Negué con la cabeza y articulé: «Vive por el bien de ambos». Chris me miró una última vez y, sin dudarlo, se dio la vuelta y nadó hacia la superficie. Su figura se desdibujó en la distancia. Aliviada, cerré los ojos. Mi vida pasó ante mí fragmentada en instantes, en una ráfaga de color. Desde que aprendí a hablar hasta que heredé el trono en mi juventud. La familia real llevaba mucho tiempo sufriendo la escasez de herederos. Cuando mi padre falleció repentinamente por enfermedad, me nombró sucesor en una sola noche. Llamé al comandante Matthew desde la lejana frontera y lo nombré príncipe regente, confiándole todos los asuntos de la corte. Me trató con una disciplina severa, no por crueldad, sino porque nací en la realeza, destinado a soportar el peso del mundo. Cada ciudadano del imperio era mi responsabilidad. Cada paso que daba estaba predeterminado por lo que podía y no podía hacer. La vida era aburrida e insípida, nacida bajo el mandato imperial,
y ahora, muriendo por él. Un final apropiado enterrado bajo el lago, no sería tan malo. Quizás en la otra vida, sea un pájaro despreocupado rozando la superficie, o un pez deslizándose por sus profundidades. No sé cuánto tiempo pasó. Entonces, un aliento me rozó los labios. Instintivamente jadeé, aspirando el aire con avidez. A través de la neblina, vi el rostro de Chris muy cerca. Cuando desperté, estaba en una nave oficial. Chris rondaba cerca, pálido como la nieve. Charles, aguanta. En cuanto lleguemos a la orilla, encontraré al mejor médico de la capital. Estarás bien. Tienes que estarlo. Su voz temblaba, ya fuera por el frío o por el miedo. No lo supe. Dije con voz áspera, llámame otra vez por mi nombre y te ganarás una paliza. Chris no respondió. Tenía los ojos rojos. Siempre hablaba tanto. ¿Por qué estaba tan callado ahora? Tosí sangre. Chris se la secó presa del pánico, ahogándose en sus propias lágrimas. Sí, joven marqués. Dime algo, ¿quieres? Asintió rápidamente con las palabras saliendo a borbotones. 3 días después desperté en mis aposentos. El anciano médico imperial se secaba el sudor de la frente. El príncipe regente estaba a su lado con el rostro demacrado y cansado. Chris no estaba a la vista. El príncipe regente estalló en cuanto abrí los ojos. Charles, ¿tienes idea de lo que has hecho? Como futuro heredero, todos a nuestro alrededor se arrodillaron. Por favor, Su Excelencia, cálmese. Oí que Chris había sido severamente castigado, casi perdió la vida y se estaba recuperando en casa. El tribunal estaba sumido en el caos, los rumores se filtraban por la ventana. Un emperador joven y enfermizo, ¿cómo podría proteger el reino ante el trono dorado? Los ministros me rogaron que tomara una consorte y asegurara el futuro del linaje imperial. Rechacé la petición con la excusa de que necesitaba tiempo para recuperarme. El gran tutor continuó sus lecciones, pero ahora en mis aposentos en lugar de en la academia. Ya no practicaba el tiro con arco ni la espada. Confinado en un estrecho rincón del palacio, al otro lado de la ventana, el alto jingo cambió de verde a dorado, cubriendo el suelo. Sentí que estaba al borde de la locura. Quería una espada, un frasco de veneno, un cordón de seda, cualquier cosa para acabar con todo. Pero eso también me lo negaba. Más tarde, tuve la oportunidad de visitar el pabellón en el corazón del lago. En silencio me adentré en las aguas. Fue Chris quien presintió que algo andaba mal y me sacó. Me abrazó, temblando de pies a cabeza. Suplicó, mientras vivas, haré lo que sea. Solo no mueras, ¿de acuerdo? En ese momento, las palabras se me atascaron en la garganta, revolviéndose una y otra vez. Finalmente se convirtieron en una sola palabra, está bien. No podía morir. Si lo hiciera, ¿qué le sucedería a Chris a partir de ese día? Chris cambió. Ya casi no sonreía. Estaba absorto en el estudio y la formación. Se convirtió en discípulo del príncipe regente soportando agotadoras jornadas de práctica y penurias. Finalmente le fue concedida la cuenta del tigre, la insignia imperial de mando militar. Se lanzó al campo de batalla, sobreviviendo a innumerables encuentros mortales, cosechando gloria tras gloria. Poco a poco se aseguró un lugar en el ejército. Forjado a fuego y acero, se convirtió en mi espada más leal. Esa espada, afilada durante 10 largos años, brilló en todo el imperio. Se convirtió en el hombre que una vez soñé ser. Pero ese chico brillante y despreocupado había muerto en ese barco la noche del asesinato. Anoche tosí mucha sangre. Al amanecer Vincent se encargó de llamar a los médicos imperiales, que ya estaban esperando cuando desperté. En cuanto abrí los ojos me tomaron el pulso, cada uno pálido como la ceniza, silencioso y evasivo. Le sonreí levemente. ¿Por qué no hablas? Todos se arrodillaron. Somos incompetentes. ¿Cuánto tiempo me queda? Intercambiaron miradas antes de finalmente balbucear, quizás menos de medio año. Vincent espetó. ¿Cómo se atreven? Los médicos retrocedieron asustados. Al darse cuenta de que había hablado fuera de lugar, Vincent también se arrodilló y exclamó, Majestad, debe haber una solución.
Iré a buscar al general Powell. Él sabrá qué hacer. Mi expresión se ensombreció. Vincent, ¿desde cuándo empiezas a obedecer órdenes ajenas? Vincent se encogió de hombros rápidamente. Este sirviente se equivocaba. Su frente golpeó el suelo con un golpe sordo. La sangre manaba rápidamente de la herida. Me palpitaba la cabeza. ¿Suficiente? Miré y los médicos comprendieron de inmediato que debían dar un paso adelante para tratar la lesión de Vincent. Sintiéndome agotado, les hice señas a todos para que se fueran. Justo cuando Vincent estaba a punto de irse, lo detuve. Vincent, ten cuidado con lo que dices. Levantó la barbilla. Su Majestad, el general Powell le tiene un profundo afecto. ¿Y ahora, dónde lo coloca? Solté una risa amarga. Así que en tus ojos. ¿Soy tan desagradecido? Vincent no dijo nada. La furia me invadió el pecho. Vincent, Chris se casa. Ha encontrado a alguien con quien quiere pasar el resto de su vida. Me apoyó durante 10 años. Es hora de dejarlo ir. No era solo por Vincent, era por mí. Los ojos de Vincent se enrojecieron de dolor. Susurró. ¿Pero quién dejará ir a su majestad? Me quedé atónito. Cuando las puertas del palacio se cerraron tras él, exhalé lentamente. Mi mano se soltó de la colcha de brocado que apretaba con fuerza. Reí con amargura, murmurando para mí misma, no soporto dejarlo ir. La noticia de que Chris se casaría con un hombre corrió como la pólvora por la capital. Los preparativos de la boda estaban en pleno apogeo. Mi cuerpo empeoraba cada día. La medicina ya casi no hacía efecto. Tenía que recurrir al rubor y a los polvos para disimular mi enfermiza contracción. Delante de mí, Chris rara vez mencionaba a su futura esposa. Cuando le preguntaba, él evadía la conversación con unas pocas palabras. Sin embargo, lo que más me entusiasmaba eran las historias de su profundo amor, de cómo nadie podía interponerse entre ellos. Cada vez que lo oía, fue como una aguja clavándoseme en el corazón. Más de una vez pensé, si voy a morir de todas formas, ¿por qué no llevarme a Chris conmigo? Pero no soportaba verlo muerto. El día de la boda de Chris, Vincent me vistió y me arregló con esmero. En el espejo de bronce mi complexión se veía excepcionalmente bien. No necesité maquillaje. Vincent trajo la medicina con manos temblorosas. Se le quebró la voz. Majestad, es hora de su tónico. Lo regañé. Hoy es el día de alegría del general Paul. ¿Qué clase de comportamiento es este? Tomé el cuenco y bebí el amargo líquido de un trago. Vincent se secó los ojos. Sí, su majestad tiene razón. La residencia Powell estaba adornada con faroles y estandartes, llena de invitados que ofrecían sus felicitaciones. Vi al hombre que Chris amaba. Vestía túnicas rojas ceremoniales, era sorprendentemente guapo con ojos vivaces y un encanto ingenioso. Por un instante creí ver al joven radiante que Chris solía ser. No soportaba volver a mirar. Así que esta era la clase de persona que le gustaba a Chris. Chris se irguió a su lado, los dos eran la pareja perfecta. El rojo brillante me atravesó el corazón, dejándome una amarga punzada. Forzando una sonrisa forzada, pronuncié unas palabras de felicitación. Primero me incliné ante los cielos, luego ante los antepasados. En tercer lugar, la pareja se saludó con una reverencia y fue escoltada hasta la cámara nupcial. En ese momento sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Un vacío profundo se extendió por mi interior. El sabor metálico regresó. Me tapé la boca, pero la sangre se me escurría entre los dedos, manchando mi túnica. El caos se desató a mi alrededor. Todavía con su túnica de boda, Chris se abrió paso entre la multitud como un loco. Me levantó con las manos temblando incontrolablemente mientras me limpiaba la sangre de los labios una y otra vez. Pero no paró. Me apoyé en él. El rojo de mi sangre se mezcló con sus ropas festivas. Reí débilmente. ¡Qué mala suerte! No debería haber venido. Su rostro estaba pálido como la muerte, con los ojos enrojecidos. Charles. Levanté la mano, intentando tocarlo.
Pero al ver la sangre, esta cayó flácida. Incluso ahora, no quería soltarlo. ¿Cómo podía alguien llorar tan amargamente el día de su boda? Estuve en coma durante 3 días. El tribunal estaba alborotado. Por suerte el príncipe regente aguantó, evitando un colapso total. Cuando volví a abrir los ojos, Chris estaba allí, demacrado y agotado, sentado junto a mi cama. Al verme despierto, me trajo agua y me la dio lentamente. En voz baja, preguntó ¿por qué no me lo dijiste? Le dediqué una sonrisa cansada. Chris. Soy una flecha gastada. He aguantado 10 años. Estoy cansado. Sus ojos ardían rojos como una bestia atrapada en una jaula. ¿Y yo qué? Si mueres, ¿qué se supone que debo hacer? Solías soñar con una vida sin preocupaciones. Peleas de gallos. Pasear perros. Viajando por las montañas y los ríos. Ahora el imperio está en paz. Las fronteras están tranquilas. El príncipe regente mantiene la corte en orden. Eres libre. Toma a la esposa de tu general. Y vive la vida que siempre quisiste. Chris negó con la cabeza. Eso no es lo que quiero. Me picaban los ojos. Chris. Déjame ir. Déjate llevar. Por favor. Hace 10 años no fue tu culpa. Nunca me arrepentí de escaparme del palacio esa noche. Chris volvió a negar con la cabeza, con la voz entrecortada. No puedo. Esa frase. No puedo. Destrozó todos los muros que había construido. Abrumado. Sonreí con amargura y cerré los ojos. La puerta se abrió. Y caminaba Ryan Witte, el consorte de Chris. Llevabas túnicas brillantes. Lo hacían lucir aún más radiante. Me sorprendió verlo. Ryan se adelantó y me entregó un tazón de medicina. Su tono era frío e indiferente. Toma. Bebe. Chris le quitó el cuenco y empezó a soplarlo suavemente para enfriarlo mientras practicaba los movimientos. Y cuidado. Ryan frunció el ceño. Cruzó los brazos. De pie a un lado con una expresión desagradable en el rostro. Había una tensión inexplicable en el aire. Me obligué a sentarme erguido y le ofrecí una leve sonrisa. Gracias, joven amo Witte. Ryan giró la cabeza y resopló suavemente. No me ofendí. En cambio, extendí la mano y le quité el cuenco a Chris. Ha trabajado mucho estos últimos días, General Powell. Deberías volver y descansar un poco. Chris abrió la boca como si fuera a decir algo. Pero Ryan lo interrumpió arrugando la nariz y con un tono de voz lleno de agravio. Lleva aquí 3 días y 3 noches sin dormir, vigilándote. Ni siquiera hemos tenido nuestra noche de bodas. El cuenco se tambaleó en mis manos, derramando un poco de su contenido y quemándome la piel. Pero no sentí ningún dolor. La expresión de Chris se volvió gélida. Ryan, basta. Este es el Palacio Imperial, no tu pequeño valle. Ryan lo miró desafiante. Dije algo malo. Desde que se desplomó, no lo has dejado de mirar ni un instante. Soy con quien te casaste en plena ceremonia. Reprimí el dolor punzante en el pecho y forcé una sonrisa. Joven maestro Witte, esto es culpa mía. Llamé a Vincent y le di algunas instrucciones. Momentos después, trajeron varias cajas y las abrieron una a una, relucientes de tesoros. Perlas, oro, seda, jade y gemas preciosas deslumbrantes en su variedad. Todo esto es para disculparme contigo, joven amo Witte. Si no es suficiente, me encargaré de añadir más después. Los ojos de Ryan brillaron. Se acercó admirando los objetos uno por uno con evidente reticencia a apartar la mirada. Esto es suficiente. Más que suficiente. Curiosamente su franqueza no sonó cruda, sino que lo hizo parecer franco y sincero. Chris, incapaz de seguir mirándolo, lo atrajo hacia sí con una expresión sombría y me hizo una reverencia en agradecimiento. Después de que se marcharon, Vincent comentó, este joven maestro Witte aún tiene el corazón de un niño. Observé sus figuras alejarse, bajando la mirada con una leve sonrisa. Las lágrimas brotaban de mis comisuras.
Ryan se convirtió en un visitante frecuente del palacio. Debería haber estado celoso de él, o al menos disgustado, pero fue todo lo contrario. Lo admiraba, lo envidiaba. En él veía la sombra del joven que Chris una vez fue. Ryan nació en el Valle de la Medicina, discípulo de su antiguo maestro, y poseía una excepcional habilidad médica. Naturalmente tenía algo de arrogancia. Ahora frecuentaba la oficina médica imperial, destacando entre los ancianos médicos de la corte con su juvenil presencia. En cuanto a mí, me había quedado en los huesos. Incluso unos pocos pasos me dejaban sudando y débil. Las dosis diarias de medicamentos solo aumentaban, pero sus efectos disminuían. Un día, mientras me tomaba el pulso, el rostro de Ryan se ensombreció. Apretó las manos a los costados con fuerza. Lo comprendí. En voz baja, le dije: ¿me podría sacar un poco al sol? Ryan no dijo nada. Simplemente me levantó y me sentó en una silla de ruedas. Por el camino, nos cruzamos con doncellas y eunucos del palacio que colgaban faroles. Así que era el festival de los faroles otra vez. Hablé primero. Eres muy hábil. Si no fuera por ti, no habría llegado hasta aquí. No tienes que culparte. Ryan gruñó. ¿Quién se culpa? La gente se muere. Deja de decir tonterías. Me reí. Bien, entonces. Después de unos pasos murmuró: le prometí a Chris que te salvaría. Respondí con un suave tarareo. Soy el mejor médico del valle. Nadie ha muerto bajo mi cuidado. Eres increíble. Dije con sinceridad. La voz de Ryan tembló ligeramente mientras se ahogaba. Pero no puedo salvarte. Él continuó. Eres horrible. Ya es bastante malo que hayas atormentado a Chris. Ahora también me estás atormentando. Debí haberme quedado en el valle, como me dijeron. Se desató culpándome de todo. Escuché en silencio. Al poco rato sentí que algo caía sobre mí como agua. Estaba a punto de levantar la vista cuando Ryan gritó: no mires. Oí su lastimero sorbo y no pude evitar esbozar una leve sonrisa. Aún no estoy muerto. ¿Por qué lloras? No es asunto tuyo. Maldito. Ya no se molestó en esconderse. Con los ojos rojos, se paró frente a mí y salió disparado. ¿De qué sonríes? ¿Te alegra verme llorar? No lloro por ti. Estoy furiosa conmigo misma por haberme enamorado tanto de alguien cuyo corazón te pertenece por completo y seguir creyendo que podría conquistarlo. Fui arrogante, pensé que mis habilidades eran inigualables, que nadie a quien tratara moriría. Me quedé paralizado. El corazón me dio un vuelco. Así que a quien Chris realmente amaba era a mí. En ese momento, tras una fugaz chispa de alegría, llegó un miedo desgarrador. Dejé escapar un largo suspiro y le di un pañuelo. Ryan se secó la cara descuidadamente, sollozando. ¿Por qué no podías ser un poco más cruel? Un poco más desagradable. Así quizá no me sentiría tan miserable. Lo decidí. Lo miré a los ojos y dije con firmeza: de acuerdo, seré peor. La noche del Festival de los Faroles, ¿me prestarás al general Powell? Ryan se burló. ¿Quién lo quiere? Debí de estar ciego. Me divorciaré de él en cuanto regrese. Gracias por el recordatorio, Ryan. Descubrí la verdad sobre el matrimonio de Chris. Nunca fue por amor, sino un intento desesperado por salvarme. Vincent había estado en contacto con Chris todo el tiempo. Le había llegado la noticia del empeoramiento de mi condición. Fue al legendario Valle de la Medicina, cuya existencia se rumoreaba que era un mito. El viaje fue peligroso. Por casualidad, salvó a Ryan de ser atacado por una bestia salvaje. Y solo entonces le permitieron entrar. Ryan se había enamorado de Chris. Pero sabiendo por qué había venido, Ryan puso una condición. Él dejaría el valle para atenderme si Chris aceptaba casarse con él. El día del Festival de los Faroles, tomé la medicina que Ryan había preparado especialmente. Un poco de color regresó a mi rostro pálido y mi apetito mejoró. Era una persona distinta a la de antaño. En palacio cené con el príncipe regente y la princesa consorte.
Antes de subir al carruaje, ahuequé las manos en señal de saludo y le dije al príncipe regente: «Tío, me voy». Él asintió con los ojos enrojecidos. «Charles, te ha ido muy bien estos años». La princesa consorte giró la cabeza para secarse los ojos discretamente. Sonreí. La confirmación que anhelaba en mi juventud, inesperadamente. La recibí hoy. Vincent me ayudó a subir al carruaje. El festival era igual que hacía 10 años. Faroles brillantes, un mar de luces y muchedumbre. Vi a Chris esperando a lo lejos. Se acercó para ayudarme a bajar del carruaje. Esta vez, no tuve que disfrazarme. Caminé abierta y libremente entre la multitud. Entre la multitud, Chris me tomó de la mano y me protegió. Giré la cabeza y lo miré. En sus ojos la tristeza aún persistía, profunda y no expresada. Apreté suavemente mi agarre y entrelacé nuestros dedos. «Quédate a mi lado. Disfrutemos esto juntos». Caminé despacio, saboreando cada paso, cada escena, intentando grabarlo todo en mi memoria. En un pequeño puesto me detuve y compré una horquilla de madera. Me encantó, era igualita a la de hace 10 años. Chris lo pagó. Cuando nos cansamos, subimos a un barco de recreo para descansar y navegar por el lago. Resonaba una música melodiosa. Los bailarines se movían con grácil elegancia. Mientras el bote se deslizaba hacia el centro del lago, el rostro de Chris palideció y todo su cuerpo se tensó. Le tomé la mano y le dije en voz baja: «Chris, es hora de soltarnos». Chris me abrazó con fuerza. Lágrimas calientes me empaparon el cuello. «Charles, llévame contigo. Por favor». Tras un largo silencio, le tomé la cara entre las manos, con el corazón dolorido por una ternura reticente. «Debes vivir. Recorre las montañas y los ríos. Contempla toda la belleza que este mundo ofrece». Preguntó: «¿Es una orden?». Negué con la cabeza. «Es una esperanza igual a la que me diste hace 10 años cuando me pediste que viviera». El rostro de Chris se contorsionó de angustia. «Luego, cuando regreses, debes contármelo todo, poco a poco». De repente el bote se sacudió. Chris me soltó alerta, desenvainando su espada y observando las aguas. Un pequeño esquife se acercaba. Allí estaba Ryan, saludándonos con entusiasmo y gritando de alegría. «Esperen las despedidas con lágrimas. Aún puede salvarse. Mi amo ha regresado de sus viajes. Te dije que nadie muere bajo mi cuidado». Chris y yo nos miramos y fui el primero en soltar una carcajada. Envainó su espada y me extendió la mano. La apreté con fuerza. Esta vez viviría por mí mismo. Mientras las linternas parpadeaban sobre el lago y la voz de Ryan resonaba en el agua, apreté la mano de Chris con más fuerza. Por primera vez en años, vi un futuro no regido por el destino, sino elegido. Esta vez viviría por él. Para mí. Para nosotros.